Bienvenidos al webinar Enfoque por Competencias en Pucamaima, a cargo del Centro de Desarrollo Profesoral CDP, en colaboración con Pucamaima Estudios en Línea. El equipo del CDP está al servicio del profesorado y nos encargamos de el diplomado en Pedagogía Universitaria, formación disciplinar, formación continua, bonos de innovación educativa, cuaderno de pedagogía universitaria y evaluación profesoral. Nuestras puertas siempre están abiertas para cualquier docente o director que necesite acompañamiento o asesoría en temas pedagógicos. El día de hoy, nuestras facilitadoras son Victoria Martínez, directora del Centro de Desarrollo Profesoral, y Carmen Gloria Prado, coordinadora de formación e innovación del centro. Desde el rediseño de las carreras bajo el enfoque por competencias, ambas facilitadoras han trabajado con las escuelas y departamentos en la formación de sus profesores, tanto en el enfoque como en las metodologías pertinentes a cada área disciplinar. Al final de la presentación tendremos una sección de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat y las facilitadoras las responderán al concluir su presentación. Sin más preámbulo, los dejo con nuestras facilitadoras. En el webinar de hoy, Enfoque por Competencias en Educación Superior, responderemos 6 preguntas claves. ¿Qué es una competencia? ¿Por qué todo el mundo habla hoy de competencias? ¿Cómo afectan las competencias al mundo de la educación? ¿Cómo mi asignatura garantiza o puede garantizar el desarrollo de las competencias? ¿Cuál es mi rol como docente dentro de todo esto? ¿Y cuáles metodologías son pertinentes para el desarrollo de las competencias? Bien, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es una competencia? Empecemos por lo básico. Desde el centro hemos pensado en una definición sencilla, pero bastante abarcadora. Una competencia es la capacidad de saber actuar en contextos diversos y de manera eficaz, integrando conocimientos, habilidades y actitudes. Muchas veces cuando hablamos de competencia entendemos que es solamente saber actuar en contextos diversos, pero dejamos de lado que tenemos que hacerlo de una manera correcta, eficaz. Por lo tanto, esos 3 componentes son muy importantes a la hora de hablar de competencias. La segunda pregunta, ¿por qué todo el mundo habla de competencias? Definitivamente escuchamos la palabra competencia en todos los ámbitos en los que nos movemos, principalmente en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito personal. ¿Qué es ser competente? ¿Qué es esto de competencia? Incluso nos están midiendo por competencias. Esto tiene una explicación de por qué estamos todos hablando de esto. Y lo resumimos en las características del mundo de hoy. El mundo de hoy se caracteriza por ser complejo. Estamos a la mano de la información, tenemos mucho contacto con otros países gracias a la globalización, que de una manera u otra permean nuestra cultura y la impactan, ya sea de manera positiva o negativa, pero definitivamente la impactan. Vivimos en un mundo de incertidumbre, donde lo que conocemos hoy resulta que mañana está obsoleto, o mañana surgió algo que nadie nunca había descubierto, que no sabíamos ni siquiera que existía, y cambia nuestra forma de actuar, de pensar y de movernos en el mundo. Vivimos en un mundo donde la información y los conocimientos son dinámicos y cambiantes. Incluso nos dicen, hoy en día estamos formando profesionales para trabajos que en 10 años van a dejar de existir. Por lo contrario, también escuchamos, hoy en día estamos formando profesionales para trabajos que en 10 años van a surgir como nuevos que hoy en día desconocemos, que no sabemos ni siquiera que existen. Por lo tanto, esa complejidad, ese dinamismo y esa incertidumbre son muy propias del mundo en el que vivimos hoy. Y es por ello que los ciudadanos necesitan tener determinadas habilidades para poder desenvolverse dentro de ese mundo. Y esto es un tema en el cual instituciones, organizaciones, grandes empresas han conversado sobre cuáles son esas determinadas habilidades que se necesitan. Y la verdad es que tienen muchas en común, que son las que les vamos a presentar hoy. Para poder insertarnos en este mundo complejo, los ciudadanos del mundo de hoy tienen que saber de resolución de problemas, tienen que pensar de manera crítica, tienen que ser creativos, tienen que tener habilidades de comunicación efectiva,
tienen que tener inteligencia emocional, tienen que tener flexibilidad cognitiva, tienen que tener colaboración, orientación al servicio, juicio y toma de decisiones, y tienen que saber de liderazgo. Debajo algunas de las referencias sobre las cuales nos basamos para esto. Vamos entonces a la próxima pregunta. ¿Cómo afectan las competencias, es decir, todo lo que acabamos de explicar, al mundo de la educación? Definitivamente nosotros somos los primeros que tenemos que preparar a esos ciudadanos en esas habilidades para que puedan funcionar en ese mundo complejo. Por lo tanto, para nosotros, ¿cómo nos impactó? Pues el paradigma cambió. Antes, nosotros teníamos estudiantes con un rol pasivo. El estudiante venía, se sentaba a escuchar a un profesor hablar y anotaba, y eso era todo lo que sucedía. Antes el foco era la adquisición de contenidos. Lo importante era que se supieran todos los conceptos y que pudieran casi que memorizarlos. Antes también la metodología más utilizada por el profesor era la exposición magistral. Se paraba al frente del salón de clases, o se para en algunos casos, y dice, habla, y el estudiante escucha. Antes la evaluación era un agregado al final del proceso de aprendizaje y generalmente era un examen que verificaba si el estudiante adquirió o no los contenidos. Incluso en muchos casos eran pruebas de memorización. Hoy en día sabemos que eso no nos funciona si queremos desarrollar competencias. Hoy en día el estudiante tiene un rol activo, se involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, participa, colabora con otros, investiga, construye su propio conocimiento. Hoy en día el foco es el desarrollo de competencias. No solamente nos interesa que los estudiantes adquieran los contenidos y los conceptos, sino que también nos interesa que los sepan aplicar y que tengan ciertas actitudes y valores que les permitan utilizar todo eso para un bien común, para algo mucho más allá de un desarrollo personal y profesional. Hoy en día se utilizan múltiples metodologías, las veremos más adelante en este webinar, pero hablamos de estudios de caso, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en problemas. Existen muchas maneras de aprender y de desarrollar competencias. Y la evaluación ya no se hace al final del proceso, sino que el enfoque por competencias entiende que la evaluación se hace durante el proceso. Aquello que estamos haciendo en el aula, en este instante, ¿por qué no evaluarlo? ¿Por qué no tomarlo como una evidencia? ¿Y por qué solamente hacer examen a papel y lápiz? ¿Por qué no hacer otras cosas aparte de eso? Eso nos lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo mi asignatura puede garantizar el desarrollo de competencias? Bueno, nuestra asignatura forma parte de un engranaje mucho mayor que está ya previamente pensado y diseñado para lograr las competencias de nuestros egresados. Dicho de una manera más sencilla, nuestra asignatura es parte de un grupo de asignaturas que juntas logran el perfil del egresado de nuestra carrera. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad directa en ese desarrollo de competencias. Y vamos a profundizar un poquito sobre ese perfil de egreso. ¿Por qué? Porque el perfil de egreso de cada carrera se enuncia en forma de competencias. Cuando hablamos del perfil del egresado de ingeniería civil, lo desglosamos en competencias. Entonces, por eso queremos detenernos y explicarlo un poquito aquí. El perfil de egreso de los estudiantes de Pucamaima está compuesto por dos tipos de competencias. La primera se llaman competencias genéricas, que son el sello del egresado de la Pucamaima. Son 11 competencias genéricas las que todo estudiante que esté en Pucamaima tiene que desarrollar a lo largo de su carrera. No importa cuál sea esa carrera que estudie. Ya seas ingeniero, ya seas abogado, ya seas psicólogo, tienes que desarrollar estas 11 competencias y son investigación, liderazgo, responsabilidad social y compromiso ciudadano, compromiso con la preservación del medio ambiente, sentido de trascendencia, diversidad e interculturalidad, pensamiento crítico, comunicación oral y escrita, manejo de una lengua extranjera, sentido ético y sensibilidad estética. Esas 11 competencias genéricas son la respuesta de Pucamaima para poder insertar a sus estudiantes en el mundo complejo. Y dice, estas son las 11 que yo voy a desarrollar durante sus 4 años. Luego vienen otro tipo de competencias, que son las competencias específicas de la titulación.
son de 6 a 12 competencias propias de la titulación. Esto es un ejemplo de ingeniería civil. Esas son las que distinguen a la carrera. O sea, ¿qué distingue a un ingeniero de un psicólogo? Estas 6 a 12 competencias. No las leeré todas, leeré las primeras 3, pero un ingeniero civil, aparte de las 11 competencias genéricas de Pucamaima, tiene que saber sobre aplicación de fundamentos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, desarrollo de experimentos, pensamiento computacional, entre otros. Podemos ver otro ejemplo, que es las competencias específicas de la titulación de psicología. El estudiante egresado de psicología, aparte de las 11 competencias genéricas de Pucamaima, también tiene que tener actualización científica, compromiso ético y deontológico, apertura al autoanálisis continuo, análisis del contexto de las situaciones humanas, entre otras, siendo 6 el total. Por lo tanto, en base a esto, podemos ver que tu asignatura se compromete directamente con el desarrollo de un pequeño grupo de esas competencias genéricas y específicas de la titulación. Y tu deber como profesor es garantizar que a partir de la metodología que utilices, el estudiante desarrolle efectivamente esas competencias. La próxima pregunta, ¿cuál es nuestro rol como docentes dentro de todo esto? Nosotros como docentes tenemos un gran desafío. Nosotros tenemos que formar a profesionales que se van a insertar en este mundo complejo, cambiante e incierto, de formar a profesionales que van a generar cambios en ese mundo, van a ser pioneros en cambios en ese mundo, y tenemos que formar a profesionales que actúen desde una perspectiva ética, socialmente responsable y para el bien común. Por lo tanto, nosotros como profesores, en nuestro salón de clases, tenemos la responsabilidad de lograr esto. Y uno dice, bueno, ¿cómo se logra? Nosotros tenemos que formar a individuos en las 3 dimensiones de una persona competente. El saber hacer y el saber ser. El saber son los conocimientos que tiene que saber ese egresado. El saber hacer son las habilidades que tiene que desarrollar ese egresado para poder aplicar esos conocimientos. Y el saber ser son las actitudes y valores que tiene que desarrollar ese estudiante para poder utilizar esos conceptos y aplicarlos para el bien común, de manera efectiva, de manera ética, de manera correcta. Vamos a poner un ejemplo para entender a qué nos referimos con esto. Y veamos el perfil de egreso del administrador de empresa. El estudiante que durante 4 años está aquí para graduarse de administrador de empresas. ¿Qué debe saber ese estudiante al momento de graduarse? Debe saber sobre finanzas, debe saber sobre proyección, debe saber sobre economía, debe saber sobre presupuestos. ¿Qué debe saber hacer? ¿Cuáles habilidades debe tener ese egresado? Tiene que tener habilidades de manejo de recursos, de elaboración de presupuestos, tiene que saber hacer análisis de ganancias y pérdidas, tiene que saber hacer proyecciones futuras de la empresa, tiene que saber de planificación estratégica, de gestión. ¿Y cómo debe ser ese administrador de empresas? Debe ser una persona transparente, ética, responsable, íntegra y tiene que tener un liderazgo positivo y efectivo. Nos preguntamos, ¿qué sucede si tenemos a un administrador de empresas que sabe todo lo que tiene que saber sobre finanzas, proyección, economía, presupuesto y que es muy bueno en todas estas habilidades, desde manejo de recursos, análisis de ganancias y pérdidas, planificación estratégica? En todo eso es buenísimo, pero no es una persona transparente. ¿Qué va a suceder con la empresa donde trabaja ese administrador? La corrupción puede ser un problema, claramente. La corrupción puede ser un problema. ¿Y qué sucedería si aparte de eso no fuera una persona ética? Problemas de acoso, problemas de daño al medio ambiente. Conflictos de interés, ganancias personales. Por lo tanto, si tenemos a un administrador que es muy bueno en esta dimensión y en esta dimensión, pero flaquea en esta, podemos decir con toda confianza que no es un buen administrador de empresas. Que no es el perfil completo, no es una persona competente. Exactamente. Veamos un segundo ejemplo. Bueno, sobre el mismo administrador de empresas. Supongamos que también tenga todos los conocimientos y tenga todas las actitudes de valores, pero que no sea bueno manejando recursos. La quiebra. La quiebra. O que no sea bueno haciendo proyecciones futuras de la empresa. ¿Qué puede suceder ahí? Que no sepa manejar o dirigir bien esos recursos.
que no pueda planificarse para poder hacer un uso efectivo de los recursos. Y que quede obsoleto. Y que quede obsoleto. Por lo tanto, siempre las tres patas tienen que estar fortalecidas. Y somos nosotros, los profesores, dentro de nuestro salón de clase, los que tenemos que formar en las tres patas. El problema es cuando creemos que nos toca nada más una, o que nos toca el saber y el saber ser. Pero el saber ser no. Eso a veces incluso dicen, eso es algo que se enseña de la casa. A mí no me corresponde enseñarle a una persona a ser ética, a mí no me corresponde enseñarle a una persona a ser íntegra. Esos son valores como muy del hogar. Pero realmente no se lo podemos dejar al currículum oculto. No se lo Tienen podemos. que ser trabajados en el aula. Exactamente. Es como hemos dicho en otros escenarios. Nuestro deber como profesores es enseñarle qué es un buen administrador de empresa y qué es un mal administrador de empresa. En todo el sentido de la palabra. Qué es un buen abogado y qué es un mal abogado. Aquel que es corrupto no es un buen abogado, no es un buen administrador de empresa. Y es nuestro deber enseñar eso. ¿Qué hacen los estudiantes cuando salen por la puerta con esa información? Ya eso es lo que obviamente no podemos controlar, pero nosotros cumplimos con enseñarles lo que distingue algo bueno de algo que no es bueno, de algo competente a algo que no es competente. Y no solo enseñarles, ponerlos en situación, donde Totalmente. ellos tengan que decidir éticamente y valóricamente. Hacer, por ejemplo, estudios de caso de empresas donde no haya habido transparencia, donde no haya habido ética. ¿Y qué sucede y qué tú harías? Hay que exponerlos a esas experiencias. Pongamos rápidamente un segundo ejemplo, el ejemplo del médico. ¿Qué tiene que saber un médico? Dentro de muchas otras cosas, lo quisimos resumir lo más que se pudiera. Tiene que saber de ciencias biológicas, de ciencias físicas, de anatomía, de fisiología, de patologías. Tiene que tener habilidades para poder hacer un buen diagnóstico, para poder hacer un buen tratamiento, para poder hacer intervenciones y para poder resolver problemas ante casos médicos, principalmente rápido, o sea, poder resolverlos rápido. ¿Y cómo debe de ser un buen médico? Debe de ser empático, ético, analítico, metódico, responsable, comunicativo. Volvemos y hacemos las mismas preguntas. ¿Qué sucede si tú tienes un médico que sabe todas las ciencias, que tiene todas las actitudes y valores necesarias, pero que no es bueno haciendo diagnósticos? Por ejemplo, El tratamiento seguramente va a ser errado. el tratamiento Toda la seguramente va a ser errado, exactamente. Si falló en esa pequeña pata, no importa qué tanto supiste de las ciencias, no importa qué tanta actitud y valores tuviste, al final probablemente no vayan a volver a tu consulta. ¿Qué sucede si ese profesor también sabe de todo esto, pero no es bueno haciendo intervenciones? Mala práctica, seguramente. Mala práctica, le quitan la licencia, comete errores que probablemente sean irreversibles o garrafales, y luego volvemos y decimos, probablemente no vuelvan a tu consulta. Claro, dentro de lo normal, porque sabemos que es imposible que un médico nunca se le muera un paciente, por ejemplo, o sea, dentro de lo racional. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un médico que sepa todos los conocimientos y todas las habilidades, pero que no sea comunicativo? Que no te diga, por ejemplo, lo que tienes, cuál es tu diagnóstico, o que no te diga cuál es el curso de tratamiento, o que no te diga cuáles son las expectativas, o que es tan sencillo como que no te explique qué significa eso que tienes. Qué incertidumbre, qué falta de confianza yo sentiría, ¿no? Con Exactamente. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando formamos a médicos en la universidad, en nuestro salón de clases, no solamente nos vamos a enfocar en el saber y en el saber ser, tenemos que involucrar el saber ser y tenemos que evaluar el saber ser. Tiene que ser parte del currículo de manera intencional. Bien. Por lo tanto, hay que evaluar cómo se relaciona ese médico con su paciente. Así es. Eso no puede quedar al olvido. Así es. Bueno, ¿qué implica todo esto que ha explicado Victoria? Implica que como profesor yo debo, en primer lugar, reconocer que el estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje y que él es capaz de construir sus propios conocimientos. En segundo lugar, implica que como profesor tengo que conocer y utilizar las metodologías y estrategias apropiadas para el desarrollo de las competencias en sus tres dimensiones: saber, saber hacer y saber ser, sin olvidar ninguna. Y en tercer lugar, reconocer que mi rol es el de un facilitador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a nuestra última pregunta. ¿Cuáles metodologías son pertinentes para el desarrollo de las competencias? Son pertinentes aquellas que promueven el actuar y el involucramiento del estudiante en el proceso de aprendizaje.
Son pertinentes aquellas donde el rol del profesor sea de mediador y facilitador de los procesos complejos de aprendizaje. Aquellas que apunten a trabajar conceptos, contenidos y también al desarrollo de habilidades y actitudes propias del ejercicio profesional, ojalá los más cercanos a él. Aquellas que donde el estudiante ponga en práctica destrezas de pensamiento complejo, metodologías que le permitan al estudiante aplicar, analizar, evaluar y crear. Y aquellas metodologías que promuevan la coevaluación y la autoevaluación. Y que permitan tanto el trabajo colaborativo como el trabajo individual. Vamos a revisar rápidamente en este webinar algunas de las 6 metodologías más utilizadas y también más investigadas. Clase invertida, estudio de casos, simulación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, y A+S, que es aprendizaje y servicio. Tradicionalmente, es el profesor quien, en primer lugar, explica conceptos y contenidos dentro del aula, y que deja para un segundo momento que el estudiante, fuera del aula, a modo de tarea generalmente, analice, aplique, evalúe y cree. ¿Qué nos propone aula invertida? Como la primera metodología que vamos a revisar. Nos propone que sea el estudiante, en primer lugar, quien fuera del aula trabaje estudiando, repasando, investigando los conceptos. Él se hace cargo de esa parte. Para que luego, en un segundo momento, el estudiante, mediado por el profesor, sea quien analice, aplique, evalúe y cree. Esto permite que el profesor observe estas habilidades complejas y pueda intervenir haciendo retroalimentación. Por lo tanto, si estamos hablando de que el conocimiento está de acceso inmediato y que los estudiantes son capaces de aprenderse los contenidos solos, pues entonces, ¿por qué no lo hacemos así? En casa aprendes de todos los contenidos, esto es lo que tú vas a hacer fuera del aula porque eres capaz de hacerlo, y dentro del aula vamos a enfocarnos en lo complejo de esto. Vamos a analizar eso que aprendiste, vamos a aplicarlo, vamos a evaluarlo y vamos a crear cosas con esto. Y así el profesor realmente invierte el tiempo de aula en destrezas de pensamiento complejas. Estudio de casos. El estudio de casos pone al estudiante en situaciones reales o diseñadas y le permite analizar, tomar decisiones, proponer soluciones sobre algún tema en particular. Estudio de casos propicia que el estudiante aplique, investigue, aprenda para poder analizar y resolver el caso. Algo muy importante de estudio de casos es que nos permite incorporar elementos éticos, la variable ética, que es fundamental en la formación de competencias, sobre todo en el plano del saber ser. Exactamente, haciendo que el saber ser sea fácil de evaluar. Exacto. Simulación es una metodología de aplicación por excelencia. En la simulación, el estudiante puede ejercitar destrezas y habilidades en un contexto controlado cuantas veces él lo necesite, y eso es lo atractivo que tiene. El profesor, en tanto, observa directamente el desempeño del alumno en todas estas situaciones. Hay distintas maneras de hacer simulación, desde las más sencillas hasta las más complejas. Podemos hacer simulación o hacemos simulación cuando hacemos role-playing, ¿sí? Cuando jugamos a estar en el rol de alguien, ¿verdad? De un médico, de un abogado, simulamos una entrevista, un proceso diagnóstico. Eso puede ser algo muy básico de simulación. Otra forma es ocupando entrenadores de tarea como los que se usan en medicina, donde el estudiante puede practicar, por ejemplo, desde tomar la presión hasta asistir a un parto, ¿sí? Cuantas veces él lo necesite. Podemos ocupar software de simulación. En ingeniería hay muchísimos para simular procesos productivos. En medicina también, incluso simulan operaciones, intervenciones, en fin.
hasta utilizar realidad virtual, como también un elemento de simulación. Aprendizaje basado en problemas es otra de las metodologías clásicas utilizadas. El aprendizaje basado en problemas permite articular todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a la resolución de un problema. La palabra clave aquí es articular. Yo presento un problema y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula en torno a ese problema, se desarrolla en torno a ese problema. No es la simple resolución de algo. Cuando hablamos de resolver problemas, lo confundimos a veces. Resolver problemas sencillos es yo aprendo algo y yo aplico, ¿verdad? Resuelvo, aplico y resolviendo. En aprendizaje basado en problemas, lo que yo estoy haciendo es que doy un problema, todo el proceso se articula en torno a él, porque es el estudiante el que debe decidir, en primer lugar, qué necesita aprender para poder resolver el problema. Y luego también es el estudiante el que determina entonces qué pasos va a seguir para la resolución del mismo. Qué necesita investigar, las alternativas de solución, las evaluaciones de esas alternativas, la resolución, la entrega de un producto, en fin. Aprendizaje basado en problemas permite que el estudiante se vea en situaciones muy similares a aquellas del mundo laboral, donde enfrentará problemas emergentes, problemas por él desconocidos. Eso es propio de todas las profesiones. El estudiante en ABP es el responsable de su proceso, nos queda claro, y el profesor es entonces quien planifica, acompaña, retroalimenta durante todo el proceso. Esto no es que yo asigné un problema y tú lo resolviste como tarea. Esto es que ocupamos todas las sesiones necesarias para juntos ir desarrollando este proceso. Aprendizaje orientado a proyectos, otra de las metodologías, se articula en torno al desarrollo de un proyecto que implica investigar, analizar, diseñar soluciones y también evaluarlas. Promueve fuertemente la investigación, promueve el ensayo y error, la organización, la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, entre otras habilidades que desarrolla. El profesor siempre media y acompaña el desarrollo del proyecto y permite a los estudiantes asumir distintos roles en torno a la ejecución del proyecto, dependiendo de sus habilidades. Y vamos a la última metodología, aprendizaje y servicio. Esta metodología es una variante de la metodología aprendizaje orientado a proyecto, pero el foco aquí es la atención a la solución de un problema de la comunidad. El proyecto se desarrolla junto a actores de la comunidad, quienes son denominados como socios comunitarios. Aprendizaje y servicio no es beneficencia, ni tampoco es voluntariado. Yo aprendo algo propio de mi currículum al mismo tiempo que sirvo a la comunidad trabajando con ellos en la solución de un problema. Es muy importante la integración de los miembros de la comunidad en el proyecto, porque si no, no es aprendizaje y servicio. Cuando es el estudiante que va y lo hace todo, y la comunidad simplemente recibe, eso no es aprendizaje y servicio, eso es más voluntariado, eso es más beneficencia. Exactamente. Es como tú habías dicho en un escenario, que los estudiantes aportan el conocimiento. Disciplinar, profesional, y los socios comunitarios, todo lo que conocen acerca de su problema, qué es lo que los afecta, qué les ha dado resultados antes o no, en fin, qué es lo que quieren para la resolución del problema. Bueno, AMAS también propicia aprender al mismo tiempo que servir, y eso es maravilloso. Obliga al estudiante a salir del salón de clase y entrar en contacto directo con la realidad social, muchas veces desconocida. Y es muy útil para desarrollar competencias que están asociadas con responsabilidad social, compromiso ciudadano y también ético. Bueno, hemos respondido a través del webinar las 6 preguntas puntuales o claves del inicio. Vamos ahora a ver algunas conclusiones. Primero,
El enfoque por competencias en educación superior responde a las necesidades del contexto actual. Desarrolla al profesional competente en sus tres dimensiones, en forma equilibrada, del saber, saber hacer y saber ser. Cada asignatura cumple una función específica y determinada en el logro de las competencias establecidas para el perfil de egreso. Son parte de ese engranaje que vimos al principio. Implican un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajar bajo este enfoque. El estudiante aquí asume un rol importante, activo y de muchísima responsabilidad. Y el profesor se compromete con el desarrollo en forma integral de contenidos, habilidades y actitudes a través de metodologías que él selecciona que son pertinentes e innovadoras. Eso es fundamental para que esto resulte. Vamos a las preguntas. Bien, abrimos el espacio para las preguntas. Por favor, enviarlas a través del chat. Yo voy a mediarlas y se las iré haciendo a nuestras facilitadoras. Tenemos una primera pregunta y dice así. El rol del profesor parece que pasa a un segundo plano. ¿Eso no desvaloriza nuestro recorrido profesional? Para nada. La respuesta es para nada. El profesor no pasa a un segundo plano en el sentido de importancia dentro del salón de clases. Lo que pasa es que anteriormente, como no teníamos tanto acceso a la información, era necesario tener a una persona que nos dijera la información. Pero hoy en día, la información ya la tenemos, por lo tanto, el enfoque está en qué hacemos con esa información. Entonces, el profesor no pasa a un segundo plano, pasa a un plano distinto. Tiene la responsabilidad de diseñar, planificar y crear un ambiente de enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes tengan que involucrarse y aprender y construir sus propios conocimientos, ya sea solo, de manera colaborativa, y tiene que ir viendo si realmente los estudiantes van aprendiendo para tomar decisiones en el momento, reorientar su planificación, su quehacer pedagógico. Por lo tanto, no pasa a ser menos, no lo desvaloriza, todo lo contrario. Lo que hace es que lo convierte en el diseñador de las experiencias significativas. No sé si quiere agregar algo. Sí, él crea, como tú dijiste, escenarios para el desarrollo de las competencias. Y debe también aprender a evaluar esas competencias. Anteriormente trabajábamos en un plano de contenidos, entonces nuestras formas de evaluación están muy asociadas a eso. O sea, tenemos muchos desafíos como docentes, creadores de espacio, diseñadores de esos momentos, facilitadores y evaluadores. Al ser evaluadores somos certificadores del desarrollo de las competencias. O sea, estamos en un primer plano, diría yo, no en un segundo plano. Bien. Continuamos con la próxima pregunta y es, ¿qué vamos a hacer si hay estudiantes que trabajan mejor de forma independiente que en grupos? Tenemos que cautelar con el uso de las metodologías que existan diferentes momentos y instancias, tanto para el trabajo individual como para el trabajo grupal. Y en ese sentido, ser flexibles, hacer diseños. No lo hablamos en este webinar, pero hoy día se habla en educación de diseños también que sean universales, que permitan al estudiante explorar sus competencias y desarrollar independiente de sus características personales. Bien. Próxima pregunta. En el diseño de programas basado en competencias, ¿hay algún esquema específico para ese diseño del programa? Sí, la institución cuenta con el Centro de Desarrollo Curricular, CDC, que es pues el organismo o el centro que se encarga de trabajar con las escuelas y departamentos para diseñar los programas de asignatura. Nosotros como institución tenemos un formato el cual seguimos
en base a nuestra definición institucional de qué es competencia, cómo está compuesta y cómo se redacta. Y cómo se conectan o articulan las distintas partes del programa de asignatura para garantizar el logro de competencias. Muy bien. La próxima pregunta es, por favor, darnos algunas ideas sobre cómo motivar a los estudiantes a participar de manera activa en la primera etapa de la clase invertida. Siento que todavía prevalece la actitud de esperar recibir contenidos y ser evaluados estrictamente con los contenidos compartidos. Eso es muy común, empecemos por ahí. Es muy común y es una duda muy común también de los profesores, ¿no? Sí. ¿Cómo rompo culturalmente con el modelo? Porque tengo estudiantes que están acostumbrados a ser pasivos en el aula, ¿sí? Y entonces yo diría que algunas claves, podríamos discutir, Victoria, algunas claves para eso. Lo primero es cuán atractiva es la actividad que hacemos en el aula, de manera tal que el estudiante se sienta comprometido a manejar todos esos conceptos y contenidos para poder participar de esa actividad. Si yo te pido como clase invertida que tú estudies, trabajes algunos temas porque en la próxima clase vamos a hacer un juego experto, o en la próxima clase vamos a elaborar una guía de trabajo o de difusión sobre un tema que estamos haciendo, te sientes involucrado, te sientes obligado a poder trabajar eso antes, previamente, porque de lo contrario te quedas fuera de algo que es muy atractivo. Ahora, no solamente es algo que es muy atractivo, sino que tienes que trabajar también con tus estudiantes en términos de la autonomía del proceso de aprendizaje. Y cómo esta forma ayuda a que sea yo el responsable de mi proceso, como lo seré una vez que salga de la universidad. Y eso es algo que hay que trabajar y entrenar cotidianamente. Si lo seguimos haciendo desde el pensar que el estudiante siempre va a ser pasivo, no vamos a cambiar nada. Algo también importante que puede servir, porque creo que todos nos hemos visto cuando implementamos clase invertida, todos nos hemos visto en esa situación de que los estudiantes no nos están cumpliendo. A mí se me ocurren dos cosas. Una es atar ese trabajo previo a algo que ellos tengan que hacer, que tengan que entregar, ya sea 3 preguntas puntuales o 2 preguntas puntuales que ellos tengan que entregar en base a ese trabajo previo que te garantiza a ti porque tienen que hacerlo. Pero otra cosa también... Para eso ayuda mucho la plataforma. Por ejemplo, la PBA. Así puede ser un foro, puede ser un cuestionario, un par de cosas. Exactamente, eso es una de las estrategias. Y la segunda estrategia, que es algo que estamos trabajando con una escuela específica ahora mismo, es el tema de la metacognición. Es decir, los estudiantes muchas veces cuando implementamos metodologías activas y el enfoque por competencia, ellos no saben que lo estamos haciendo porque no nos detenemos a explicarles en qué consiste esta metodología y por qué. ¿Cuáles son las ganancias? Exacto. ¿Qué es lo que ellos están desarrollando? ¿Por qué estamos haciendo esto de clase invertida en vez de ustedes acceder al conocimiento? O sea, explicar la metodología y sus beneficios de por qué la estamos utilizando hace toda la diferencia, porque lo estamos viendo. Parte de lo que hacemos en el centro es trabajar con escuelas que están implementando estas metodologías. Y estamos en una situación, tenemos un ejemplo reciente, donde los estudiantes, como no se les explicó en qué consistía la metodología, no sabían que la estaban ni siquiera implementando. Y cuando se hizo ese proceso fue como, ok, es para esto. Claro, es verdad que nos ayuda con esto. Y ellos entonces se involucran más. Esas son las 2 recomendaciones puntuales para concluir, aparte de todo eso que acaba de decir Carmen Gloria. Bien. La próxima, ¿de qué manera la Pucamaima está preparando a los estudiantes para aprender por competencias? En ocasiones, los estudiantes insisten en recibir la clase magistral. Mira, hay que sincerarnos. Los estudiantes generalmente están orientados a trabajar por una nota y yo necesito estar muy claro en qué yo necesito hacer para sacar esa nota. Y si tú me das la teoría y me das un examen, yo me siento muy en control porque es la forma en que siempre lo hemos hecho. De repente estamos cambiando el enfoque, pero no estamos conversando con los estudiantes sobre ese enfoque. Definitivamente podemos conversar sobre medidas institucionales que se puedan tomar para que los estudiantes comprendan el enfoque por competencia,
pero yo les recomiendo no esperar a eso. Yo les recomiendo hablar sobre lo que estamos haciendo en nuestra aula ahora mismo, en este periodo, con esta clase. ¿Cuál es la forma en que van a ser evaluados? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Y así el estudiante se siente en control. Yo creo que mucho de lo que le pasa al estudiante es eso. Necesita tener cierto control del proceso, de saber cómo puede ser exitoso. Y nosotros le estamos proponiendo, ser exitoso no es que tú respondas bien el examen. Ser exitoso es que tú realmente desarrolles estas competencias en sus 3 dimensiones. Es algo distinto. Por lo tanto, requiere de conversación. Es lo mismo que lo que dijimos en la pregunta anterior, la metacognición, que el estudiante sepa cómo es que está aprendiendo y por qué está aprendiendo así ahora. Cuando hablamos de metacognición nos referimos a que sea el estudiante el que saque conclusiones. ¿Por qué lo hicimos así? ¿Qué ganamos haciéndolo de esta forma? ¿Dónde pudiéramos aplicar esta competencia que desarrollamos hoy día en clase? Entonces hacemos un proceso metacognitivo y también de trascendencia. No se queda solo en lo que pasó en el aula. Eso es muy importante. Y eso es práctica docente, ese es el ejercicio de tu docencia. Bien. La próxima. Pasa frecuentemente en clases, cuando trabajan en equipo, algunos estudiantes se quedan rezagados. Debemos realizar el manejo grupal y posteriormente llevarlo a evaluación particular. No me queda muy clara la pregunta. Si eso es un enunciado, la respuesta es así es. O sea, de alguna manera, cuando haces trabajo en equipo, tienes que recopilar cosas del equipo, pero también tú tienes que tener oportunidades para recopilar cosas individuales. Por eso la auto y la coevaluación es muy útil. Por ejemplo, así es. Y una cosa es tú implementar trabajo en equipo y otra cosa es que tú únicamente implementes trabajo en equipo. Si lo haces así, puede que se te sea difícil recolectar información individual sobre el estudiante. Exacto. Tienes que asegurarte de tener un diseño muy bien hecho, donde ellos te entreguen algo particular, generen alguna evidencia particular que tú puedas calificar. Y que no quede oculto el desempeño en el grupo. Exactamente. Exactamente. Próxima pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia implementando el modelo en el área de posgrado? Bueno, en posgrado actualmente se están rediseñando muchas maestrías bajo el enfoque por competencias y pues puedo decir que no está en su totalidad por competencias, pero muchas de ellas sí lo están y definitivamente se ha hecho explícito que es una agenda de posgrado que la totalidad de sus programas estén por competencias. Es un proceso paulatino. La universidad no empezó esto ahora, nosotros empezamos este diseño en el 2011. Y podemos decir que para agosto del año pasado fue que pudimos decir que toda la carrera de grado estaban prácticamente rediseñadas, porque toma tiempo, o sea, meses y meses, rediseñar toda una carrera con todas sus asignaturas. Próxima. Este mismo cuatrimestre estoy incluyendo el portafolio como herramienta. Favor indicar algunas ideas sobre cómo trabajar el portafolio individual en el contexto de clase invertida. Bueno, el portafolio puede ser de proceso, como puede ser también de productos. Y producto lo puedes ir asociando a clase invertida. Productos previos que necesitan trabajar. Bien. No sé si respondo o la persona quiere algún tipo de explicación. Vamos a esperar que responda. Okay. Voy haciendo la próxima pregunta. Dijeron que sí, que respondió la pregunta. Okay. Bien. Estoy trabajando con competencias y mis estudiantes pasaron de aprender mucho a no aprender casi nada. Ellos mismos expresan que no trabajan la teoría. ¿Qué hago en ese sentido? Bien. Otro tema que es sumamente común en el enfoque por competencias. A nosotros nos llegan muchos esos casos de profesores que sienten que están haciendo y haciendo y haciendo en el aula y mucho trabajo colaborativo, aplicando la metodología de la mejor manera que pueden, pero que al final los estudiantes realmente pasaron de ser fuertes en la teoría a no manejar para nada la teoría, y que los propios estudiantes incluso lo han expresado en algunos escenarios. Antes manejábamos la teoría y ahora no. Eso sucede cuando nos vamos a los extremos.
Sí. Porque creemos que el enfoque por competencias es solamente el saber hacer, el saber hacer, el saber hacer. Y es las tres cosas, saber ser, saber hacer y saber. Perdón, primero, saber, saber hacer y saber ser. O sea, las tres cosas son igual de importantes. El estudiante no puede dejar de lado de la teoría. El estudiante tiene que dominarla, tiene que trabajarla de manera explícita, intencional. Lo que nosotros variamos en el enfoque por competencias, ¿cómo acercamos al estudiante esa teoría? Antes lo acercábamos con el profesor parado diciéndosela, pero hoy en día puede ser, búscala por tu lado y aquí la vamos a trabajar, o vamos a buscarla juntos y vamos a discutirla de una manera u otra, o vamos a conocerla para aplicarla. Conocerla para aplicarla. Pero tenemos que destinar un espacio explícito e intencional para trabajar la teoría. El enfoque por competencias no la ve menos importante. Lo que necesita es acompañarla de la aplicación y de las actitudes y valores, pero no eliminarla. ¿Tenemos más preguntas? Bien, están solicitando que envíen la diapositiva sobre aprendizaje orientado a proyectos. Les vamos a enviar a todos la grabación del webinar, así que no se preocupen con eso del tema de las diapositivas. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen hacer? Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas. Bien, están agradeciendo, dando las gracias. Bien, pues nada, agradecemos a todos su participación, su interés en este tema tan importante para nuestra universidad. Como ya les dije, vamos a enviarles la grabación del webinar. Ellos quieren que se comparta la pantalla. La diapositiva, ¿la pueden compartir, por favor? Claro que sí, claro que sí. Diapositiva de aprendizaje orientado a proyectos. Ahí está. Bien. Hay otra pregunta. ¿Podemos hacer otra pregunta antes de cerrar? Adelante, adelante. Sí. Bien. Es sobre el portafolio. Como le estoy implementando este cuatrimestre, por favor, referirme a una fuente que me ayude a mejorar el proceso. Oh, bueno. Sobre portafolio. Sobre portafolio, decirles que en el centro tenemos una amplia variedad de libros sobre distintas metodologías para enseñanza en educación superior. Yo le invitaría a que se acerque y aquí le proporcionamos todo el material que ella necesite. Así es. Ella o él. Perfecto. Bien, dijeron que pasan por aquí. Pues nada, nuevamente darles las gracias. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes. Estaremos enviándole la grabación del webinar. Y nada, que pasen buenas tardes. Muchas gracias.